Miles de personas lo vieron. Millones creyeron en su palabra. Tú, probablemente, has visto su imagen, has oído su nombre, Padre Pío. La Iglesia, sí, esa institución milenaria y cauta, lo investigó a fondo. Dudó. Y, sin embargo, al final, lo elevó a los altares. Pero, ¿qué pasaría si todo lo que te contaron fuera una puesta en escena? ¿Y si ese hombre, San Pío de Pietrelcina, conocido por llevar en sus manos las mismísimas heridas de Cristo, fuera, en realidad, el mayor fraude que el mundo religioso ha presenciado en los últimos 100 años? Es una idea incómoda, ¿verdad? Demasiado audaz. Pero acompáñame. Porque la historia real, esa que se esconde tras el incienso y la devoción, es mucho más retorcida, mucho más humana. Y te prometo que te hará dudar de todo lo que creías saber sobre él. Estás a punto de empezar un viaje que desafiará tu fe o afianzará tu escepticismo. Prepárate para cuestionar todo lo que sabías sobre San Pío de Pietrelcina. Imagina esa Italia de finales del siglo XIX. Pobre, rural, profundamente marcada por la fe. Ahí, en Pietrelcina, nació Francesco Forgione. Un chico cualquiera, de una familia humilde. ¿Qué te dices a ti mismo cuando piensas en un origen así? ¿Predestinado? ¿O quizás, desesperado por encontrar una salida? Porque entrar en un convento a los 15 años, siendo un joven tan frágil, tan enfermizo, te ofrecía un techo, comida, un propósito. ¿Fue una llamada genuina del cielo, como dicen? ¿O una decisión práctica, casi calculada, buscando protección en los muros sagrados? No tienes que responder ahora. Solo siembra esa duda en tu mente. Porque la vida que eligió, o que dijo elegir, lo puso en el camino hacia algo extraordinario, o hacia una oportunidad única que pocos habrían imaginado. El año 1918. La Primera Guerra Mundial terminaba, dejando Europa en ruinas y almas sedientas de esperanza o de un signo. Y justo en ese momento, en el convento de San Giovanni Rotondo, a este fraile de 31 años le aparecieron, supuestamente, las heridas de la crucifixión. Llagas abiertas en sus manos, en sus pies, en su costado. Sangrantes. Permanentes. Para los que lo vieron, para sus primeros seguidores, no había duda. Era una señal. La prueba visible de que Dios actuaba a través de él. Pero a ti te pregunto, ¿casualidad? ¿Una señal divina enviada en un momento de caos global? ¿O el momento perfecto para que una figura, hasta entonces relativamente desconocida, irrumpiera en escena de una forma inolvidable? Piénsalo. No fue un proceso gradual, no fue algo que se desarrollara lentamente. Según la historia oficial, simplemente sucedió. ¿Demasiado conveniente? ¿Demasiado repentino para ser espontáneo? Esa aparición, ese evento único y dramático, fue la chispa que encendió todo el fenómeno. Y lo que siguió te hará cuestionar si lo que presenció el mundo fue realmente un milagro o el sofisticado principio de una ilusión maestra que se perpetuaría durante décadas. Se enviaron médicos a examinarlo. Doctores. Escépticos por naturaleza, se supone, entrenados para buscar explicaciones lógicas. Y sus informes confirmaron algo innegable: las heridas existían. Eran reales. Sangraban. No cicatrizaban como lo harían cortes o llagas comunes. Incluso, algunos hablaron de un olor particular, un perfume inexplicable que emanaba de ellas. Olor de santidad, lo llamaban los creyentes. Pero detente un segundo y reflexiona. Que una herida sea real no significa automáticamente que sea un milagro, ¿verdad? Si alguien se corta, la herida es real. Si te quemas, la ampolla es real. La pregunta crucial para ti es, ¿cómo se produjeron esas heridas y, más importante aún, cómo se mantuvieron abiertas, frescas y sangrantes día tras día, año tras año? ¿Podrían haber sido autoinfligidas? Existían en esa época, hace más de 100 años, sustancias irritantes, ácidos, métodos químicos o físicos que permitieran crear y sostener llagas que parecieran de origen misterioso e inexplicable para la medicina de entonces. Es una posibilidad incómoda. Una que, si eres una persona de fe, preferirías no contemplar. Pero si eres honesto contigo mismo y te permites dudar, tienes que admitir que la ciencia de la época,
aunque desconcertada por la falta de una causa obvia, no descartó por completo la intervención humana. Y si la ciencia dudó, ¿qué hizo la autoridad más alta en materia de fe, esa que tiene la responsabilidad de discernir entre lo divino y lo terrenal? La Iglesia de Roma no es precisamente conocida por su ingenuidad o por aceptar fácilmente lo que parece desafiar las leyes naturales. Es una institución antigua, con siglos de experiencia lidiando con lo supuestamente milagroso, las visiones, las revelaciones y sí, también los fraudes. Y cuando el fenómeno del Padre Pío empezó a crecer sin control, atrayendo multitudes y generando un fervor inusitado, el Vaticano actuó. No lo abrazaron de inmediato como un santo viviente. Al contrario, enviaron emisarios de confianza, teólogos expertos, médicos de nuevo, pero esta vez con un mandato más inquisitivo. Le interrogaron. Recopilaron informes detallados, algunos de los cuales eran extremadamente críticos con él y sus supuestos dones. Y el resultado no fue precisamente una aceptación entusiasta o una declaración de santidad inmediata. Hubo gran escepticismo en las altas esferas. Lo mantuvieron bajo estrecha vigilancia. Restringieron severamente su contacto con los fieles. Llegaron incluso a prohibirle celebrar misa en público durante un tiempo. ¿Te imaginas? La propia Iglesia, la depositaria de la fe, poniendo barreras, confinando, castigando a quien hoy veneran como santo. ¿Por qué? ¿Qué había en esos informes secretos que tú no has leído, en esas conversaciones privadas que nunca salieron a la luz, que generaba tanta desconfianza, tanto recelo? ¿Vieron algo que al público se le ocultó deliberadamente? ¿Sospecharon de un fraude tan bien ejecutado que no podían probarlo públicamente sin causar un escándalo mayúsculo, un cisma entre los fieles y la jerarquía? Y sin embargo, a pesar de las dudas oficiales, a pesar de las restricciones impuestas por el Vaticano, a pesar de los muros que intentaron poner entre él y el mundo, la gente siguió acudiendo a él. En masa. Caravanas de peregrinos. Lo veían. Hablaban con él en el confesionario, si conseguían un turno. Y testificaban milagros a diario. Curaciones inexplicables de enfermedades terminales. Conversiones fulminantes que cambiaban vidas de un día para otro. Experiencias místicas. Paz interior restaurada. Para sus devotos, para quienes depositaron en él toda su esperanza, cada uno de estos sucesos era una prueba irrefutable de que estaban ante un hombre de Dios, un canal de gracia divina que obraba maravillas. Pero detente y piensa contigo mismo. ¿Puede la fe, esa necesidad humana profunda de creer en algo más allá de uno mismo, el deseo ardiente de un milagro que alivie el sufrimiento, ser tan poderosos que generen la apariencia de lo sobrenatural? Podría ser que millones de personas, movidas por una esperanza inquebrantable y quizás la desesperación, vieran exactamente lo que querían ver, lo que necesitaban ver, más que lo que realmente estaba ocurriendo? ¿Es el fenómeno de la devoción al Padre Pío un testimonio conmovedor de la santidad de un hombre, o un ejemplo fascinante del increíble poder de la sugestión colectiva, amplificada a una escala global que desafía la razón? Las sospechas de fraude no se quedaron solo en los pasillos del Vaticano o en la mente de médicos perplejos. Hubo voces, incluso dentro del círculo eclesiástico, que fueron mucho más directas, más incisivas. Hablaron abiertamente de fraude, de manipulación. Lanzaron acusaciones concretas que todavía resuenan hoy si te atreves a escuchar. Se decía, en voz baja primero y luego en informes más públicos, que utilizaba sustancias irritantes, quizás ácido carbólico, para reabrir sus heridas cuando éstas tendían a cicatrizar. Que mantenía los vendajes empapados con algún líquido para simular la sangre constante. Que había trucos, pequeñas artimañas para mantener viva la ilusión. Piénsalo honestamente. ¿Te atreves a considerar la posibilidad real de que un hombre que vivía rodeado de fervor religioso, que se decía siervo de Dios, que dedicaba horas al confesionario y a la oración, estuviera, en la intimidad y el silencio de su celda, aplicando productos químicos corrosivos a sus propias manos para mantener viva una farsa tan monumental? Es una imagen dolorosa y perturbadora, lo sé. Pero tienes que preguntarte, ¿de dónde salieron estas acusaciones tan específicas? ¿Fueron simplemente chismes malintencionados, impulsados por la envidia o el fanatismo escéptico? ¿O había alguien, quizás alguien cercano a él, que vio algo que no cuadraba, algún indicio físico, una prueba tangible de manipulación que nunca llegó a ser pública de forma completamente concluyente? Si la respuesta es sí, aunque sea un pequeño sí,
que se forma en un rincón de tu mente, entonces la perspectiva de todo cambia radicalmente, ¿no crees? Y él, en medio de toda esta tormenta de fe, fama, investigación e implacables acusaciones, ¿qué decía? ¿Cómo respondía a las dudas que incluso la más alta autoridad de su iglesia dirigía hacia él? Su respuesta siempre fue la misma, inalterable. Con una aparente humildad que desarmaba a muchos, insistía en que esas heridas eran un don de Dios. No algo buscado, no algo que deseara, sino un sufrimiento impuesto, una cruz que compartía con Cristo, una manifestación de la pasión en su propia carne. Decía que le causaban dolor, que eran una carga. Y su actitud, su aparente piedad, su dedicación a la oración y al ministerio, para millones, era la prueba viviente e innegable de su santidad. ¿Pero te has puesto en su lugar por un momento? Si estuvieras viviendo una farsa tan gigantesca, si hubieras orquestado un engaño de esta magnitud, rodeado de millones de devotos que te veneran y al mismo tiempo vigilado de cerca por la autoridad eclesiástica que sospecha de ti, ¿qué dirías? ¿Admitirías la verdad, la manipulación, el engaño, arriesgando la ruina total de tu imagen y tu obra? ¿O mantendrías tu historia hasta el final, con una convicción inquebrantable, apoyándote en la fe ciega de las masas y en tu propia autopersuasión? ¿Era su explicación la verdad de un místico, un hombre tocado por lo divino, o la coartada perfecta y cuidadosamente mantenida de alguien que había construido toda su vida y su influencia sobre un secreto inconfesable? Padre Pío murió en el año 1968. Dejó tras de sí un legado inmenso, tangible e intangible. Conventos, hospitales, grupos de oración por todo el mundo, y sobre todo, millones de seguidores devotos cuya fe en él era inquebrantable. Y, por supuesto, el debate sobre el origen de sus heridas seguía vivo, sin una resolución clara para quienes buscaban una explicación racional o científica. Pero el capítulo final, al menos el oficial, dictado por la institución, llegó décadas después, en el año 2002. La Iglesia Católica, la misma que lo había investigado, que había dudado públicamente de él y que lo había sometido a restricciones, dio un paso monumental, lo canonizó. Lo declaró San Pío de Pietrelcina. Para millones de fieles en todo el mundo, este acto supremo de la Iglesia confirmó definitivamente su santidad y el origen, sin lugar a dudas, divino de sus estigmas. Era la validación final. Pero para ti, que has recorrido conmigo este camino lleno de preguntas incómodas, de informes críticos, de acusaciones sin respuesta concluyente, ¿qué significa realmente esta canonización? ¿Es la prueba definitiva e irrefutable de que las heridas fueron, sin lugar a dudas, un milagro divino, silenciando para siempre cualquier duda? ¿O es quizás un testimonio del inmenso poder de la fe popular, de la devoción de las masas y de la compleja, a veces opaca, forma en que la Iglesia evalúa y determina la santidad, dejando la pregunta original, esa que te planteé al principio, aún en el aire, flotando en la duda? El Vaticano ha dado su veredicto. Pero tú, en la intimidad de tu propia conciencia, con todo lo que has escuchado, ¿qué crees realmente? ¿Fue San Pío un hombre que cargó el sufrimiento de Cristo de forma milagrosa, o un genio manipulador que orquestó, consciente o inconscientemente, el mayor engaño de la historia religiosa moderna? Es una pregunta poderosa. Una pregunta que te confronta directamente. Y quizás, solo quizás, la respuesta, esa verdad última, solo la tienes tú. Adéntrate conmigo en el pasado, en una Italia diferente. Un lugar donde la vida era dura, el pan escaso y la fe, para muchos, el único consuelo y la única esperanza tangible. Imagina ese rincón del sur, Pietrelcina, a finales del siglo XIX. Tierra seca, trabajo agotador, un mundo donde las enfermedades eran frecuentes y los sueños, un lujo. Ahí nació Francesco Forgione, un niño más de una familia campesina devota y humilde. Desde muy pequeño, se dice, ya era diferente. Silencioso, meditativo, propenso a la enfermedad, a las visiones que solo él veía. Un niño frágil en un mundo brutal. Y te preguntas, ¿verdad? ¿Era esa fragilidad, esa supuesta conexión con lo invisible, la marca de un alma elegida desde la cuna? ¿O era la vulnerabilidad de un niño, nacido en la pobreza y la enfermedad, lo que lo hacía buscar refugio en el mundo espiritual, en la seguridad de la Iglesia? A los 15 años, tomó una decisión que marcaría su destino. Entró en la orden de los frailes menores capuchinos. Para ti, hoy, con tantas opciones abiertas, quizás te parezca una elección simple.
Pero para Francesco, un muchacho de su origen, en esa época, unirse a una orden religiosa ofrecía algo más que una vida de oración. Ofrecía un techo, comida, educación, una estructura en un mundo caótico. Era una salida, una protección contra la miseria y la incertidumbre que él y su familia conocían tan bien. Y ahí, en ese momento clave, surge la primera gran pregunta que debes plantearte sobre él. ¿Fue esa entrada al convento una llamada auténtica e irresistible de lo divino, como se narra en su historia oficial, el primer paso decidido hacia la santidad? ¿O fue, con una parte de su ser, quizás de forma inconsciente al principio, una elección pragmática? Un escape inteligente, una estrategia, incluso a su temprana edad, para asegurar su supervivencia y encontrar un lugar en el mundo que su frágil cuerpo y su origen humilde difícilmente le garantizarían fuera de los muros sagrados? No busques una respuesta fácil. La vida es compleja, y las motivaciones humanas, aún más. Quizás fue una mezcla de ambas cosas. Una fe sincera que coincidió con una necesidad vital. Pero es crucial que consideres la posibilidad de que, en esa decisión aparentemente piadosa, hubiera también un componente terrenal, un instinto de supervivencia, una búsqueda de seguridad que lo alejaba del duro trabajo del campo que su salud no soportaba. Porque esa elección, la de vestirse el hábito de los capuchinos, lo colocó en un camino muy particular. Lo apartó del mundo común y lo introdujo en un entorno donde lo místico, lo sobrenatural, no era solo una posibilidad, sino algo esperado, algo cultivado. Y fue ahí, en ese ambiente de fervor y ascetismo, donde la vida de Francesco, ahora Fray Pío, empezó a tomar un giro que nadie, ni siquiera él mismo aparentemente, pudo prever completamente. Un giro que lo conduciría, años después de esa decisión juvenil, a la manifestación de algo tan extraordinario, tan polémico, que eclipsaría su humilde origen y su fragilidad. Pero la verdadera historia, el enigma que capturaría la atención del mundo entero y generaría la controversia que llega hasta ti hoy, aún no había llegado a su punto álgido. Eso vendría con algo visible. Algo que desafiaría todas las explicaciones mundanas que te he presentado hasta ahora sobre su elección de vida. El año 1918. Mientras el mundo emergía, herido y agotado, de la carnicería de la Primera Guerra Mundial, en el aparente remanso de un convento en San Giovanni Rotondo, algo extraordinario o inaudito, dependiendo de a quien preguntes, estaba a punto de sucederle a Fray Pío, nuestro fraile de 31 años. Se dice que fue durante una experiencia mística, una de esas conexiones profundas y personales con lo divino que él afirmaba tener desde niño, cuando ocurrió. Repentinamente, sin previo aviso aparente para los demás, aparecieron las marcas, las llagas, en sus manos, en sus pies, en su costado, las mismas heridas que, según la tradición, Cristo recibió en la cruz. Los estigmas. Imagina el shock inicial para ti si estuvieras allí, si fueras uno de los frailes o laicos que convivían con él. Ver esas heridas abiertas, sangrantes, que no se curaban, ¿cómo habrías reaccionado? Para los creyentes, los piadosos que ya veían en Fray Pío a un alma especial, la respuesta era clara, inmediata, inquebrantable. Un milagro. Una señal inequívoca del cielo, una prueba viviente de que Dios elegía a este humilde fraile para compartir el sufrimiento de su hijo. Era la validación definitiva de su santidad. Era algo para venerar, para proteger, para mostrar al mundo como un faro de fe en tiempos sombríos. Pero, para otros, quizás para ti si tuvieras una mente más crítica, más inclinada a la razón que a la fe ciega, esa misma visión habría plantado la semilla de una duda profunda y atroz. Un escepticismo que te carcomería el pensamiento. Heridas que aparecen así, de la nada, durante una experiencia mística de la que no hay testigos externos fiables. ¿Llagas que sangran constantemente? ¿Justo en los lugares precisos? De repente, este fraile relativamente desconocido salta a la palestra, se convierte en el centro de atención debido a algo físico. Algo tan dramático, tan visual, que garantiza que el mundo entero fije sus ojos en él. Y ahí, justo en ese instante de la aparición, nace la gran pregunta que debes hacerte. ¿Fue realmente una intervención divina, un doloroso regalo del cielo? ¿O fue, con una intencionalidad que horroriza a la fe, el primer y calculado acto de una representación que duraría toda una vida? Piensa en ello.
No fue el primero en la historia del catolicismo en afirmar tener los estigmas. Santa Catalina de Siena, San Francisco de Asís, Teresa Neumann, la lista es larga. Pero tú, ¿has oído hablar de todos ellos con la misma intensidad, con la misma persistencia, con la misma fama mundial que rodeó al Padre Pío? ¿Por qué él? ¿Por qué sus heridas se convirtieron en el fenómeno más famoso de este tipo en siglos? ¿Y por qué, te repito, en ese momento histórico concreto? Con 31 años, justo después de la guerra, cuando la desesperación y la necesidad de lo trascendente eran palpables. Demasiada coincidencia para ser solo voluntad divina, sin un factor humano, sin un elemento de oportunidad, sin una elección consciente. Él, por supuesto, diría que fue un don, una gracia que le causaba dolor indescriptible. Una cruz. Su explicación era y siempre sería mística, espiritual. Pero ¿te basta esa explicación, a ti, que buscas la verdad detrás de la leyenda? ¿O podría ser que alguien, con una fe retorcida por la ambición espiritual, o un deseo de destacar, o quizás una patología psicológica profunda, viera en las historias de otros místicos una inspiración? ¿Un modelo a seguir, a replicar de forma tangible? No es una idea cómoda, lo sé. Pensar en un fraile, un hombre de Dios, infligiéndose a sí mismo o manteniendo artificialmente heridas para simular un fenómeno sobrenatural. Es repulsivo para la mente que respeta lo sagrado. Pero si quieres entender la magnitud de la controversia, la profundidad de las investigaciones y las graves acusaciones que surgieron, debes, por un momento, abrir tu mente a todas las posibilidades, por oscuras o dolorosas que parezcan. Porque más allá de la mística, más allá del supuesto, cuándo y por qué espiritual, el verdadero punto de conflicto, el que enfrentó la fe inquebrantable de sus seguidores contra la razón implacable de científicos y escépticos, fue la naturaleza puramente física de esas llagas. Eran heridas que desafiaban por completo toda explicación científica conocida, o eran, bajo las vendas que casi siempre cubrían sus manos y pies, algo que la medicina, si se le permitía investigar a fondo, sin presiones ni reverencias, podría desvelar como algo, tristemente, humanamente, manipulado? Aquí es donde la fe, la mística y el supuesto milagro se encuentran o chocan de frente, con el bisturí y el microscopio, con la fría y calculadora mirada de la ciencia. Porque el fenómeno del Padre Pío no se quedó confinado a los muros del convento o a las mentes piadosas de sus seguidores. Llamó la atención. Y no solo la atención de los curiosos, sino la de hombres de ciencia, médicos de renombre, enviados para observar, diagnosticar y, si era posible, explicar. Los primeros en llegar fueron médicos cualificados, enviados por la autoridad eclesiástica o a veces por iniciativa propia o de terceros interesados. Su misión era puramente médica, se supone, examinar esas llagas, documentarlas, entender qué estaba pasando en la carne de ese fraile. Y lo que encontraron fue innegable, al menos en la superficie, eran heridas. Llagas abiertas, profundas, localizadas exactamente donde se esperaba que estuvieran las heridas de la crucifixión, en el centro de las palmas de las manos, o justo por encima, el punto exacto variaría en los relatos y las épocas, en los empeines de los pies y una herida lateral en el costado izquierdo. Sangraban. Persistentemente. Día tras día. Pero la observación médica reveló algo desconcertante para ellos en aquel entonces. A pesar del sangrado constante, las heridas no mostraban signos claros de infección, algo que médicamente era, cuanto menos, inusual para llagas abiertas y mal cubiertas en esa época. Y lo más desconcertante para la ciencia tradicional de principios del siglo XX, no cicatrizaban. Punto. Simplemente no se cerraban. Permanecían ahí, frescas, sangrantes, como si el proceso natural de curación del cuerpo estuviera suspendido o activamente impedido. Piensa en ti, si hubieras sido uno de esos médicos. Ahí estabas, con tus conocimientos, tu experiencia, viendo estas llagas. Reales, sí. Dolorosas, aparentemente. Sangrantes, sin duda. Persistentes de una forma que desafiaba lo que habías estudiado en los libros de medicina. Tu ciencia te decía que una herida debía seguir un curso, o curar, cerrarse, formar una costra y sanar, o infectarse gravemente. Pero no ocurría nada de eso. ¿Cómo explicabas esto a tus colegas? ¿Qué ponías en tu informe oficial que no te hiciera parecer un crédulo o un incompetente? Te enfrentabas a un enigma médico, con la presión añadida de que este paciente era el centro de un fenómeno religioso masivo.
Algunos de estos médicos, en sus informes, mencionaron también otro detalle físico peculiar, un aroma. Un perfume, dulce, floral, que decían que emanaba de las heridas. El famoso olor de santidad, para los devotos, una señal más de lo sobrenatural. Pero para un médico, ¿qué era eso? Una peculiaridad bioquímica inexplicable, quizás relacionada con su dieta o su estado metabólico. ¿O algo externo? Algo aplicado, algún tipo de fragancia o aceite, quizás para realzar la percepción de lo milagroso, para añadir otra capa de misterio. Ante la incapacidad de encontrar una causa natural obvia que explicara la persistencia de las heridas y la ausencia de cicatrización, la mente científica tuvo que explorar otras posibilidades. Algunas teorías intentaron explicaciones dentro del ámbito de la medicina o la psicología de la época. Fenómenos histéricos, la idea de que una mente tan profundamente religiosa, tan enfocada en la pasión, podía generar, a través de la autosugestión extrema, manifestaciones físicas en el cuerpo. Ideas fascinantes, sin duda, que exploraban la poderosa conexión mente-cuerpo. Pero, ¿eran realmente suficientes estas explicaciones psicológicas para generar y mantener llagas abiertas que sangraban a diario durante décadas? Y luego, estaba la otra posibilidad, la más incómoda de todas para los médicos y especialmente para la jerarquía eclesiástica. La que se susurraba en algunos círculos y se recogía en informes confidenciales con gran cautela. ¿Podrían ser esas heridas artificiales? ¿Autoinfligidas? ¿O mantenidas activamente? Podría ser que, en la privacidad de su celda, el fraile o quizás alguien cercano a él estuviera usando algún agente externo, algún tipo de sustancia irritante o cáustica, para impedir que cicatrizaran. Piensa en los rudimentarios conocimientos de la época sobre química y sustancias. ¿Existían métodos, incluso rudimentarios, pero efectivos, para lograr algo así? La idea es chocante, lo sé. Imaginar el dolor autoinfligido, la manipulación consciente y deliberada de la propia carne para simular un signo divino, para mantener viva una ilusión frente al mundo. Es repulsivo para la mente que se inclina hacia la fe y lo sagrado. Pero algunos médicos, con una visión más clínica, más escéptica o quizás más cínica, tuvieron que considerar seriamente esta posibilidad como una explicación racional, aunque carecieran en ese momento de la prueba definitiva y concluyente que pudiera presentar ante un tribunal o la opinión pública para silenciar a todos los creyentes. La ciencia llegó. Observó. Documentó lo que pudo ver y medir, la existencia de las heridas, el sangrado, la falta de cicatrización, el aroma. Confirmó la existencia de las lesiones y la ausencia de una explicación natural evidente en ese momento histórico con las herramientas diagnósticas disponibles. Pero no pudo confirmar su origen divino con pruebas físicas irrefutables que convencieran a todos. Tampoco pudo probar de forma concluyente la manipulación artificial con una evidencia tan aplastante que anulara la posibilidad del milagro para los millones de creyentes. Dejó un vacío. Una gran pregunta médica, envuelta en misterio, sin una respuesta clara y aceptada por toda la comunidad científica y religiosa. Y fue precisamente esa ambigüedad científica, esa incapacidad de la razón pura para dar un veredicto definitivo que satisficiera a todos, lo que empujó a la institución que más tenía que perder o ganar en todo esto, la guardiana milenaria de la fe y la doctrina, a tomar cartas en el asunto de una manera mucho más directa e inquisitiva. Si la ciencia se quedó perpleja en el laboratorio y la sala de examen, ¿cómo reaccionó la Iglesia, esa que debe discernir entre lo humano y lo divino, ante un fenómeno tan masivo y tan científicamente esquivo? Un fenómeno que dividía opiniones incluso entre sus propios investigadores y que amenazaba con crear un cisma entre la devoción popular arrolladora y la necesaria cautela institucional. Si piensas, incluso por un segundo, que la Iglesia Católica, esa institución con más de 2000 años de historia, conocida por su cautela, su burocracia y su escepticismo ante lo que no puede controlar, simplemente vio las heridas del Padre Pío y maravillada, dijo: «Un milagro. ¿Un santo viviente?». Entonces te equivocas. Y te equivocas de plano. Porque la realidad es mucho más compleja, más oscura y, francamente, mucho más humana. El Vaticano es una institución que ha visto de todo a lo largo de los siglos. Falsos profetas, milagros inventados, éxtasis fingidos, reliquias dudosas. Han tenido que aprender a discernir, a investigar, a ser increíblemente prudentes, incluso cínicos, cuando algo huele demasiado sobrenatural o demasiado popular para su gusto. Y con el fenómeno del Padre Pío, activaron todas las alarmas internas.
No se quedaron cruzados de brazos, maravillándose. Enviaron investigadores, teólogos, médicos de nuevo, pero esta vez con un mandato mucho más inquisitivo, con el respaldo directo de la Santa Sede. Había escepticismo, sí, pero también una necesidad urgente de comprender, de controlar, de verificar o desmentir antes de que el fervor popular se descontrolara. Había, en las más altas esferas de la Iglesia, informes internos, muchos de ellos confidenciales, que circulaban por los pasillos del Vaticano. Y tú no tienes acceso a la versión completa y sin censura de esos informes, pero sabemos lo suficiente por fuentes indirectas y documentos desclasificados parcialmente para entender que no eran precisamente un coro de alabanzas. ¿Qué decían esos informes? Hablaban, claro, de la perplejidad médica que ya hemos mencionado en el capítulo anterior, heridas que no curaban, sangrado inexplicable. La ciencia no daba una respuesta clara, y eso, para la Iglesia, no significaba automáticamente milagro, significaba misterio o fraude. Pero los informes iban más allá de lo puramente físico. Hablaban de rumores preocupantes que llegaban a Roma. Rumores sobre el manejo de dinero en el convento o relacionado con las donaciones que empezaban a llegar a causa del fraile. Rumores sobre posibles irregularidades en su ministerio, sobre la forma en que trataba a ciertos fieles o a ciertas personas que no creían ciegamente en él. Y lo más importante, lo que realmente alimentaba el fuego de la sospecha en Roma, la persistente, incómoda y susurrada posibilidad de que hubiera una manipulación directa de las heridas. Piensa en uno de los investigadores clave, el padre Agostino Gemelli, un médico y psicólogo de gran prestigio en Italia en aquel entonces, fundador de la Universidad Católica de Milán. Fue enviado por el Vaticano. Su informe, que trascendió con el tiempo, fue demoledor. Gemelli apenas pudo examinar las heridas de cerca. Padre Pío se resistió a mostrar las manos sin sus mitones, un detalle que para algunos era protector y para otros, sospechoso. Basándose en sus observaciones limitadas y en su experiencia médica y psicológica, sugirió con contundencia que las llagas podían tener un origen neurótico, producto de la histeria o la autosugestión extrema, o aún peor, ser el resultado de una manipulación deliberada, quizás con el uso de sustancias químicas. Imagina el peso de una opinión así, viniendo de un experto respetado por la propia Iglesia. Para ti, que intentas entender, este informe es una pieza crucial en el rompecabezas de la duda vaticana. No era solo escepticismo abstracto, era una acusación velada, respaldada, supuestamente, por una evaluación profesional. Pero para la Iglesia, la duda no era solo una cuestión médica o de autenticidad mística. También, seamos sinceros, era una cuestión de control. El Padre Pío se estaba convirtiendo en un fenómeno popular inmenso, un movimiento de masas que escapaba a los canales tradicionales de la jerarquía eclesiástica. La gente acudía a él directamente, buscando su bendición, su consejo, su intercesión, a menudo pasando por encima de sus párrocos y obispos locales. Sus confesionarios se convirtieron en un polo de atracción legendario, con horas de espera, pero ¿quién garantizaba lo que se decía ahí? ¿Quién controlaba la influencia espiritual y potencialmente, de otro tipo, que este fraile estaba ejerciendo sobre miles y miles de personas? Había informes, cuya veracidad también ha sido debatida, de su temperamento, de supuestas faltas a la obediencia a sus superiores directos o a las indicaciones de Roma. Para una institución que valora el orden, la disciplina, la autoridad centralizada y la obediencia por encima de casi todo lo demás, un fraile carismático con un fenómeno físico inexplicable y sospechoso para algunos, y una devoción masiva e independiente, era, francamente, un problema mayor. Una patata caliente que, si no se manejaba con cuidado, podía quemarles las manos y desafiar su autoridad de una forma peligrosa. Y, ante esta mezcla explosiva de perplejidad médica, rumores inquietantes, informes críticos y una creciente preocupación por el control, actuaron. Con mano dura, de una forma que hoy podría sorprenderte. Durante años, al Padre Pío se le impusieron restricciones severísimas sobre su ministerio público. Se le prohibió atender confesiones a mujeres, algo que limitaba drásticamente su contacto directo con una parte importante de sus devotos. Se le restringió severamente la correspondencia, cortando así un vínculo vital con sus seguidores en la distancia. En un momento dado, la medida más drástica, se le prohibió decir misa en público, el acto central de su sacerdocio y de la vida católica, confinándolo a celebrar en privado. Fue, en la práctica, un intento de confinamiento, un exilio interno,
un intento desesperado por parte del Vaticano de apagar el fenómeno, de hacerlo desaparecer de la vista pública, de apagar su creciente influencia antes de que fuera incontrolable. Imagínate el golpe que eso debió significar para él, si realmente creía en la autenticidad de sus dones, ahora tratado como un sospechoso peligroso por sus propios superiores, aislado de los fieles que lo veneraban. Y para ti, que observas esta historia con perspectiva, ¿qué significaban estas acciones del Vaticano para ti? Eran la prueba de que el Vaticano, actuando responsablemente, temía un fraude real, un engaño que podía dañar la fe de millones, y estaba intentando proteger a los fieles y la pureza de la religión? ¿O eran la evidencia de que la jerarquía veía en el Padre Pío a un fraile demasiado popular, demasiado independiente, demasiado poderoso espiritualmente fuera de su control, y buscaba, simplemente, reafirmar su autoridad y poder sobre un movimiento que no habían iniciado ellos y que sentían que los eclipsaba? Es una pregunta incómoda, lo sé. Y, sin embargo, a pesar de este castigo oficial, a pesar de esta contención impuesta por la máxima autoridad de su Iglesia, ocurrió lo impensable. Lejos de apagar el fenómeno, las restricciones del Vaticano tuvieron, paradójicamente, el efecto contrario. La noticia de que la Iglesia perseguía o dudaba del Padre Pío, de que lo sometía a restricciones, solo aumentó el fervor de sus seguidores. Lo vieron no como un sospechoso, sino como un mártir, como a un santo sufriendo por la incomprensión de la propia jerarquía, imitando de nuevo, de forma aún más vívida, a Cristo perseguido por las autoridades de su tiempo. Y así, mientras el Vaticano intentaba contenerlo, su fama explotó más allá de las fronteras de Italia. Millones más empezaron a escuchar sobre él, sobre el fraile estigmatizado al que incluso la poderosa Iglesia parecía temer o envidiar. Si la propia Iglesia tenía serias reservas, si lo confinaba y castigaba, si circulaban informes críticos y acusaciones veladas, ¿cómo es posible, te preguntas ahora, con toda esta información, que su fama no decayera, sino que creciera de forma tan imparable? ¿Cómo pudo esa devoción masiva, ese clamor por sus supuestos milagros, esa fe ardiente de millones, superar la barrera de la desconfianza oficial y convertirse en un movimiento que la Iglesia, al final, después de años de lucha interna y externa, no pudo sino aceptar? ¿O quizás asimilar? Y mientras el Vaticano, en sus salones polvorientos, lidiaba con informes críticos y firmaba decretos de restricción, manteniendo bajo estricta vigilancia al fraile con las manos vendadas, afuera, en el mundo real, en las calles, en los campos, en las estaciones de tren abarrotadas de Italia y Europa, ocurría la otra cara de la moneda. La poderosa, arrolladora, a veces incomprensible cara de la devoción masiva. Un fenómeno que ninguna autoridad, ni siquiera la milenaria autoridad de la Iglesia Católica, parecía capaz de contener y mucho menos de detener. La gente, tú podrías haber sido uno de ellos en esa época, no leían los informes confidenciales del Vaticano. No analizaban los dictámenes médicos. Sentían algo. Necesitaban creer en algo puro, en algo trascendente, en algo que les diera esperanza en un mundo que, después de 2 guerras mundiales, parecía desmoronarse moral y físicamente. Y el Padre Pío se había convertido en el ancla visible de esa necesidad inmensa. Imagina las multitudes. No cientos, como en una parroquia normal. Ni siquiera miles. Eran decenas de miles y con el tiempo, millones de personas que hicieron el viaje a San Giovanni Rotondo. Venían de todas partes de Italia y pronto de otros países de Europa y del mundo. Eran viajes largos, incómodos, a menudo costosos para gente que no tenía mucho. Dejaban atrás sus hogares, sus trabajos, sus rutinas. ¿Qué movía a esa gente? Una esperanza desesperada. La creencia profunda, visceral, de que ahí, en ese humilde fraile con las manos permanentemente cubiertas por mitones, residía un poder que no encontraban en sus vidas cotidianas, ni siquiera a veces en las estructuras más rígidas y formales de la propia Iglesia oficial. Buscaban consuelo para sus penas, alivio para sus enfermedades, perdón para sus pecados, guía para sus vidas perdidas. Buscaban un milagro. Y regresaban a casa con historias. Cientos, miles, incontables historias que se propagaban como la pólvora, de boca, en cartas, en reuniones familiares. Historias de milagros que atribuían a la intercesión del Padre Pío, a su bendición, a su oración. Historias que, para quienes las contaban, eran la prueba irrefutable de que estaban ante un santo de Dios, un canal directo de la gracia divina actuando en el mundo. Había historias de curaciones físicas.
Y estas eran, quizás, las más impactantes, las que más fácilmente se entendían como milagros. Ciegos que afirmaban haber recuperado la vista después de hablar con él o de que rezara por ellos. Pero tú te preguntarías, ¿fueron examinados por médicos independientes antes y después de esa supuesta curación para confirmar médicamente tanto la ceguera inicial como la recuperación completa? Paralíticos que decían volver a caminar, eran parálisis de origen orgánico, causadas por daño nervioso o muscular irreversible, o parálisis funcionales o psicógenas, donde el factor psicológico, la sugestión, la fe o la emoción, juega un papel enorme, a veces sorprendente. Enfermos terminales, desahuciados por la medicina, que declaraban haber sido curados inexplicablemente, eran realmente remisiones espontáneas, fenómenos raros pero médicamente documentados que la ciencia sabe que ocurren, aunque sin una causa aparente clara, o eran puestas en escena. Para el creyente, cada una de estas historias, por sí sola, era una prueba irrefutable. Pero para ti, con una mente analítica, con una inclinación a buscar explicaciones basadas en la evidencia, cada historia es una anécdota, conmovedora sí, inspiradora para quienes la vivieron, pero que exige una verificación rigurosa que te obliga a preguntar, ¿hasta dónde llega el poder curativo del propio cuerpo cuando es activado por una fe inquebrantable? Por una sugestión masiva, eso que llamamos efecto placebo, magnificado al infinito por la atmósfera de fervor. ¿Cuántas de estas curaciones reportadas fueron solo una mejoría temporal, un repunte pasajero que luego se desvaneció? ¿Cuántas historias se exageraron con el tiempo, o simplemente no ocurrieron tal como se contaban años después, alimentadas por el deseo ferviente de la comunidad que necesitaba que esos milagros fueran ciertos para validar su propia fe en él? Y los milagros no eran solo del cuerpo. Se hablaba con el mismo asombro y devoción de fenómenos espirituales y místicos. Había historias de conversiones fulminantes, de pecadores empedernidos, de ateos o agnósticos, que llegaban al confesionario, a veces por simple curiosidad, escepticismo, opresiones familiares, y salían transformados, llorando, compungidos, con la vida cambiada radicalmente de un día para otro. La gracia de Dios actuando de forma sobrenatural, tocando el corazón de forma irresistible, más allá de la voluntad humana. ¿O era el resultado del carisma intenso del fraile, de su penetrante mirada, de la atmósfera cargada de emoción del confesionario, del peso psicológico del rito, de la vergüenza o el deseo profundo, quizás inconsciente, de complacer a la figura venerada, de ser digno de su atención? La lectura de almas, otra habilidad que se le atribuía con frecuencia en el confesionario, decían que conocía pecados no confesados, pensamientos ocultos, la verdadera historia detrás de lo que el penitente relataba. Era un don místico genuino, una manifestación de poderes espirituales extraordinarios que le permitían ver directamente en el alma. ¿O era una habilidad para deducir verdades ocultas a partir de la observación sutil del lenguaje corporal, las respuestas a preguntas aparentemente inocuas, o incluso, la posibilidad inquietante, información obtenida previamente de forma discreta a través de la red de sus devotos? Es asombroso cuán fácil es para la mente humana, inmersa en la admiración y el asombro, atribuir conocimiento mundano a una fuente sobrenatural cuando la figura es tan carismática y el contexto tan cargado de expectativa. Y luego estaban los relatos que desafían aún más la razón y la explicación científica, la bilocación. Historias de que Padre Pío era visto en dos lugares al mismo tiempo, a menudo apareciendo para ayudar a alguien en peligro o necesidad a kilómetros de distancia de donde se encontraba físicamente en su convento. Apariciones a distancia, consuelo en sueños, olores de su famoso perfume, que eran percibidos por fieles lejos de San Giovanni Rotondo. ¿Eran estas pruebas innegables de que su espíritu trascendía las limitaciones del cuerpo físico, operando en un plano puramente espiritual o místico? ¿O eran historias que nacían y crecían a partir de la leyenda, de la interpretación errónea de viajes reales, que a veces hacía, aunque raramente y con permiso, de sueños vívidos que se confundían con la realidad, de sugestión colectiva, o de explicaciones más mundanas para aromas inexplicables que la fe transformaba en el olor de santidad que emanaba de él? Dedica un momento a pensar en cómo las leyendas se construyen en torno a figuras carismáticas, cómo los relatos se embellecen con cada persona que los repite, cómo las coincidencias se interpretan como signos y cómo las experiencias subjetivas, un sueño, una sensación de presencia, se solidifican en la prueba de un fenómeno sobrenatural. La fe es una fuerza inmensa, tú lo sabes íntimamente si alguna vez has creído en algo con toda tu alma. Mueve montañas, sí, en un sentido figurado,
pero también puede generar cambios reales en la percepción, en el estado de ánimo, incluso en la resiliencia física. Pero también, en ciertos contextos, en ciertas atmósferas cargadas de emoción y necesidad, puede ser un caldo de cultivo perfecto para la sugestión a gran escala. Especialmente en una época y un lugar donde la gente había vivido el horror, la pérdida, la pobreza y necesitaba desesperadamente creer en algo bueno, en algo puro, en algo poderoso que contrastara con el caos y la maldad del mundo que les rodeaba. Era el Padre Pío, con sus heridas visibles, un eco físico y constante del sufrimiento de Cristo, ofreciendo consuelo, perdón, la promesa de la intercesión divina, el faro de esperanza divina que sus seguidores necesitaban desesperadamente encontrar. ¿O era, quizás, un catalizador perfecto, quizás incluso sin ser plenamente consciente de ello al principio, para canalizar toda esa necesidad y desesperación, todo ese anhelo de lo trascendente, en una fe ferviente y en ocasiones, acrítica, centrada en él, en sus heridas, en sus supuestos poderes y milagros? ¿Un fenómeno de sugestión y creencia compartida a una escala sin precedentes? Para ti, que intentas ser objetivo, que buscas la verdad más allá de la fe y la leyenda, la dificultad es inmensa. ¿Cómo verificas la curación de hace 20, 30, 40 años, basada solo en el testimonio emocionado de una persona anciana? ¿Cómo demuestras, sin acceso a registros médicos completos e independientes de la época, que una parálisis era orgánica o funcional? ¿Cómo pruebas o desmientes la bilocación? La abrumadora cantidad de testimonios, la pura masa de personas que creyeron y contaron sus historias es impresionante. Sí. Genera, inevitablemente, una sensación de, si tantos lo creen, si tantas historias circulan, por algo será. Pero esa misma cantidad, esa dependencia de lo anecdótico, hace que sea casi imposible separar con certeza el grano de la paja, el hecho verificable de la creencia ferviente, la sugestión poderosa o la leyenda que crece y se autoperpetúa con cada narración. Es el eterno conflicto entre la fe subjetiva y la necesidad de prueba objetiva. Este era el escenario. Una marea imparable de devoción popular, alimentada por incontables historias de supuestos milagros que desafiaban la explicación racional o médica. Todo ello ocurriendo mientras, paradójicamente, como ya hemos visto, la propia Iglesia oficial, la máxima autoridad en materia de fe y discernimiento, dudaba, investigaba con recelo e imponía restricciones severas al centro mismo de este fenómeno. Parecía que nada, ni la duda de la jerarquía ni el escepticismo racional, podía detener el crecimiento exponencial de su fama y la creencia en su santidad, impulsada por la fe inquebrantable de millones de personas. Pero, ¿y si, a pesar de esta inmensa y conmovedora ola de creencia popular, hubiera habido desafíos mucho más concretos, acusaciones mucho más directas, pruebas mucho más difíciles de refutar, que desafiaran la base misma de esta veneración masiva? Acusaciones que no se basaban solo en la duda general sobre lo sobrenatural, en la perplejidad médica ante lo inexplicable o en la posibilidad teórica de la sugestión masiva. Acusaciones que apuntaban directamente a la posibilidad de un engaño deliberado y tangible. Volviendo a la pregunta más incómoda, esa que te planteo desde el principio y que ahora adquiere un peso aún mayor a la luz de la fe de millones, ¿qué hay de las acusaciones específicas de fraude? ¿Existieron realmente pruebas, o al menos indicios muy fuertes, documentados de alguna manera, de que él mismo, o alguien cercano a él, manipulaba esas heridas o su imagen pública, orquestando conscientemente una farsa para mantener vivo el milagro que sustentaba toda esta devoción? Porque si esas pruebas existieran, si esas acusaciones tuvieran fundamento, entonces la fe de esos millones, por sincera y poderosa que fuera, estaría cimentada sobre una mentira. Y esa es una posibilidad que debes confrontar. Hemos visto el mar de fe, las multitudes arrodillándose, las historias conmovedoras de supuestos milagros que alimentaron la devoción de millones y desafiaron la lógica del Vaticano. Hemos sentido el peso de su creencia. Pero ahora debemos bajar. Descender a la sombra, a los susurros que se volvieron insistentes, a las acusaciones más corrosivas. Es fácil dudar de un fenómeno místico en general, pero es mucho más difícil, y francamente, más doloroso, enfrentarse a la idea de un engaño metódico, de una farsa deliberada. Porque eso es exactamente lo que se decía en la oscuridad de ciertos círculos, lo que se filtraba en informes confidenciales y lo que se rumoreaba en voz baja entre los escépticos. No era solo una duda abstracta sobre si las heridas eran sobrenaturales o no, la acusación era mucho más directa y perturbadora. Esto es una farsa, montada con premeditación. Estas no eran simples sospechas vagas,
fruto de la incredulidad o la envidia general. Había voces, insistentes, que afirmaban que las llagas en las manos y los pies del Padre Pío no eran un don divino, una gracia mística compartida con Cristo, sino una creación humana. Un acto deliberado, quizás incluso doloroso para quien lo infligía, pero fundamentalmente una manipulación. Y el método más mencionado, el que circulaba en los informes confidenciales del Vaticano, que tú no has leído en su totalidad, pero cuya existencia y contenido general sí han trascendido, y en los rumores persistentes entre los escépticos y algunos miembros de la Iglesia, apuntaba al uso de sustancias químicas. Piensa en ello. Una herida que no cicatriza. Llagas abiertas que sangran constantemente durante 50 años. ¿Cómo se logra eso de forma artificial, sin que el cuerpo humano, diseñado para curarse, cierre la lesión? Una respuesta, conocida incluso con la relativamente rudimentaria química de principios del siglo XX, era el uso de agentes irritantes, incluso cáusticos, que quemaran la piel y aplicados repetidamente y con cuidado, impidieran que el tejido se regenerara de forma natural. La sustancia que más se nombraba en este contexto oscuro, la que aparece una y otra vez en los documentos críticos, era el ácido carbólico, también conocido como fenol. Era, irónicamente, un antiséptico de uso común en la época, un desinfectante. Se encontraba en farmacias, en hospitales. Pero todos sabían que, en concentraciones altas o aplicado directamente sobre la piel sensible de forma continuada, es un cáustico potente. Quema. Irrita severamente. Daña el tejido. Impide la cicatrización. Y la acusación era precisamente esa, que esas llagas en las manos y los pies del Padre Pío no eran obra divina, sino el resultado de la aplicación repetida y secreta de este tipo de sustancia, o quizás alguna similar con efectos parecidos. Imagina la escena, si te atreves a llevar tu mente a ese lugar incómodo. No al fraile en éxtasis, envuelto en luz celestial, recibiendo las marcas sagradas, sino, quizás, en la privacidad de su celda, a puerta cerrada, solo, o con la ayuda de un cómplice silencioso, lidiando con pequeños frascos, con olores picantes que nada tienen de místico, aplicando ese líquido corrosivo a su propia carne, manteniendo vivas, activas, sangrantes, unas llagas que, sin esa intervención, el cuerpo habría intentado desesperadamente cerrar. Es una imagen brutal, cruda, desprovista de toda santidad. Te repugna, ¿verdad? La sola idea de que un hombre venerado como santo, un alma supuestamente dedicada por entero a Dios y al sufrimiento místico, pudiera recurrir a un truco tan mundano, tan físico, tan dolorosamente humano, para simular una gracia divina, es casi insoportable para la mente creyente. Pero esa era la acusación. Esa era la sombra que acechaba. Un dolor real. Sí, las heridas causaban dolor, pero ¿causado por qué? ¿Por devoción sublime y la unión con el sufrimiento de Cristo, o por química barata y el deseo de mantener una farsa? La diferencia en la fuente del dolor lo cambia todo. Y no solo se hablaba del ácido. Se sugerían otras artimañas, otros métodos para complementar el supuesto engaño, para hacerlo más convincente, para ocultar la manipulación. ¿Cómo se controlaba el sangrado constante sin que se desangrara o necesitara transfusiones? ¿Se humedecían los vendajes con alguna sustancia para simular sangre fresca? ¿Se reabrían activamente las costras finas que intentaban formarse durante la noche, deshaciendo el intento natural del cuerpo por curarse? Cada pequeño detalle de su manejo de las heridas, cada vez que se cambiaban los vendajes, cada limitación impuesta a quienes querían verlas de cerca y sin previo aviso, todo se convertía, para los escépticos o los acusadores, en una posible pieza del macabro rompecabezas del engaño. Los famosos mitones de lana marrón que casi nunca se quitaba en público y que hoy son parte de su iconografía, eran un signo de pudor y humildad, una forma de ocultar su sufrimiento del mundo, como decían sus seguidores? ¿O eran, en realidad, una conveniencia, una forma práctica de ocultar lo que había debajo, de facilitar la aplicación secreta de sustancias, de mantener las heridas cubiertas para que no fueran examinadas de cerca de forma inesperada? Cada limitación, cada negativa a una inspección médica completa, intrusiva y sin previo aviso, se añadía al peso de la sospecha para quienes ya estaban convencidos del fraude. Y estas acusaciones, tan específicas y perturbadoras, ¿de dónde surgieron con tal detalle? No nacieron de la nada, ni fueron solo inventos de ateos militantes o enemigos declarados de la Iglesia. Algunas de las voces más críticas,
las que hablaban más directamente de fraude, las que sugerían el uso de sustancias, provenían de dentro del propio sistema. De miembros de la Iglesia. Recuerda al padre Gemelli, sí, cuyo informe crítico sugería posibilidades que iban del trastorno psicológico al fraude deliberado. Pero hubo otros. Frailes que vivían en el mismo convento de San Giovanni Rotondo, compartiendo la vida diaria con él. Personas que tuvieron acceso a él, a su celda, a momentos privados. ¿Por qué acusarían a un hombre que públicamente se consideraba un santo? Por celos ante su fama arrolladora y la influencia que ganaba, que eclipsaba a otros dentro de la orden o la jerarquía. Por luchas de poder internas, por el control del convento, de las donaciones, del movimiento creciente de devotos. Oh, y esta es la posibilidad que debes considerar si valoras la honestidad, por un celo genuino por la verdad y la pureza de la fe, al creer sinceramente que estaban presenciando no un milagro, sino una farsa sacrílega que engañaba a millones de almas. Incluso, se rumoreaba que algunas acusaciones provenían de personas que habían sido cercanas a él y por alguna razón se habían distanciado o desilusionado. La posibilidad de que un colega, alguien que compartía su vida diaria bajo el mismo techo, sospechara tan gravemente de un engaño de esta magnitud, esa idea es, para ti, escalofriante y te obliga a reconsiderar la narrativa simple del santo perseguido. Tú debes sopesar todas estas posibilidades cuando escuchas sobre estas acusaciones y sus fuentes. No todas las fuentes son iguales, no todos los motivos son puros, pero el hecho de que alguien tan cercano, alguien dentro de la Iglesia, alguien con conocimiento interno, real o supuesto, hiciera estas afirmaciones tan detalladas sobre manipulación química, eso es lo que las hacía tan corrosivas, tan difíciles de ignorar, tanto para el Vaticano como para cualquiera que buscara la verdad. Es fundamental entender esto. Aunque las acusaciones eran específicas, detalladas y persistentes a lo largo de los años, y provenían a veces de fuentes que parecían tener algún conocimiento interno, no se presentó, en vida del Padre Pío, una prueba tan concluyente, tan irrefutable, que fuera aceptada universalmente y que demostrara sin lugar a dudas que él utilizaba sustancias o métodos artificiales para crear o mantener las heridas. No hubo una confesión forzada. No se encontraron los frascos de ácido carbólico o sustancias similares en un registro infraganti de su celda de forma que silenciara todas las dudas de forma instantánea. No hubo un testigo ocular que diera un testimonio aceptado por todas las partes, que dijera, yo lo vi aplicándose esto. Las sospechas se basaban en indicios médicos, la falta de cicatrización inexplicable para algunos médicos, en informes críticos, como el de Gemelli, en rumores persistentes que se alimentaban de pequeños detalles, los mitones, la negativa a ciertas inspecciones y de las dinámicas internas del convento. Esto dejó la puerta abierta, una puerta giratoria entre la creencia y la duda. Abierta para que los creyentes rechazaran las acusaciones por completo, viéndolas como calumnias del diablo, ataques envidiosos o conspiraciones vaticanas contra un verdadero hombre de Dios. Y abierta para que los escépticos vieran en esa misma falta de prueba concluyente no la inocencia, sino simplemente la habilidad, la astucia del presunto manipulador para ocultar sus artimañas de forma efectiva durante décadas. Para ti, que te enfrentas a esta historia hoy, esta falta de una pistola humeante definitiva complica enormemente la búsqueda de la verdad, ¿verdad? Te deja en medio del campo de batalla, con acusaciones serias y detalladas por un lado, y una defensa vehemente respaldada por la fe de millones por el otro. Estas acusaciones oscuras, esta sombra de la manipulación química y otros posibles secretos, esta posibilidad concreta de que las heridas fueran el resultado de un engaño deliberado, esta era, quizás, la verdadera batalla que el Padre Pío tenía que enfrentar, incluso más que la perplejidad genuina de algunos científicos o las restricciones y la desconfianza institucional del Vaticano. Porque estas acusaciones atacaban el corazón mismo de su santidad, la base física y visible de su fama y de la devoción que generaba. Si esas llagas eran falsas, si eran producto de la química y la ocultación, entonces toda la imponente estructura de la devoción masiva que vimos en el capítulo anterior, todas esas historias de milagros, toda esa esperanza que millones depositaban en él, todo estaría cimentado sobre una mentira fundamental, sobre un engaño consciente y doloroso. La idea es tan poderosa, tan destructiva para la imagen del hombre santo, que solo su mera existencia, solo el hecho de que estas acusaciones detalladas y oscuras circularan persistentemente en los informes secretos y los rumores, es suficiente para sembrar la duda más profunda en cualquier mente que no acepte la narrativa oficial y piadosa sin cuestionar. El fraile con las supuestas heridas de Cristo,
un genio del engaño que utilizó métodos químicos y otras artimañas para mantener viva una farsa que le trajo fama, poder e inmensa devoción? Es una posibilidad que tienes que confrontar activamente, por muy incómoda que sea la imagen mental que te provoca. Ante semejantes cargos, ante la sombra del fraude que planeaba implacablemente sobre él y toda su obra, ante la duda que llegaba desde los más altos despachos del Vaticano y las sospechas articuladas por algunos médicos, investigadores e incluso personas de su propio entorno, el Padre Pío no podía simplemente guardar silencio. No podía ignorar estas acusaciones tan directas. Tenía que responder. Tenía que dar su versión de los hechos. Tenía que enfrentarse a quienes lo llamaban impostor o lo sospechaban seriamente de serlo. Si estas acusaciones detalladas de sustancias químicas, secretos y mentiras existían, si eran tan específicas y persistentes a pesar de la falta de prueba concluyente, ¿cómo se defendió el Padre Pío a sí mismo? ¿Qué dijo él sobre el origen de sus heridas, sobre la posibilidad de la manipulación, cuando lo confrontaban directamente con la idea de que todo era un engaño? ¿Cuál fue su respuesta a quienes veían en sus mitones no un signo de pudor, sino de ocultación? Su versión de los hechos, su propia defensa, es la pieza final y crucial en este complejo y perturbador rompecabezas. Después de adentrarnos en las sombras de las acusaciones más serias, en la inquietante posibilidad de manipulación con sustancias químicas, después de sopesar los informes críticos del Vaticano y la marea de fe popular, es momento de mirar al centro de la tormenta. Al hombre mismo. Al Padre Pío. Porque él, al fin y al cabo, era el protagonista de esta historia, la figura en torno a la cual giraba todo el misterio, la devoción y la controversia. ¿Cómo reaccionaba él? ¿Qué decía cuando el mundo lo señalaba con suspicacia, cuando los rumores de trucos y fraudes llegaban a sus oídos? ¿Cuál era la voz que salía de ese fraile con las manos permanentemente vendadas, esa voz que millones consideraban la voz de un santo y que otros tantos veían como la de un actor consumado? A lo largo de 50 años, desde que las llagas aparecieron en 1918, en medio del caos del fin de la Primera Guerra Mundial, hasta su muerte en 1968, medio siglo después, su versión, su explicación de las heridas, nunca cambió. Nunca. Ante médicos perplejos que no encontraban explicación natural. Ante teólogos inquisidores enviados por la máxima autoridad de la Iglesia. Ante las severas restricciones impuestas por el Vaticano que limitaron su ministerio. Y sí, ante las acusaciones directas, esas que hablaban sin rodeos de fraude, de manipulación, de sustancias químicas. Su respuesta fue siempre la misma en su esencia, inalterable en su contenido: las heridas eran un don de Dios. Un sufrimiento que le había sido dado para compartir la pasión de Cristo. Eran una cruz pesada que llevaba con dolor, un castigo o una gracia que venía de arriba, de lo divino, no de lo terrenal. Una explicación puramente espiritual, mística, que se mantenía firme y simple, que no ofrecía detalles físicos sobre cómo se mantenían abiertas o si había intervenido mano humana más allá de las de Dios mismo. Te preguntas, ¿verdad? Con toda la presión, con toda la investigación, con la fama creciente pero también con la sospecha constante, ¿cómo pudo mantener esa misma historia, esa misma explicación mística, sin vacilar, sin contradecirse públicamente durante medio siglo? ¿Era la firmeza inquebrantable de quien dice la verdad, de quien vive su verdad por incomprensible que sea para otros? ¿O era la disciplina férrea, la determinación absoluta, la habilidad de quien no puede permitirse romper su papel, quien sabe que la menor fisura en su narrativa pondría en riesgo todo lo que ha construido? Para sus devotos, esa coherencia era la prueba más poderosa de su autenticidad. Un impostor, decían, se habría derrumbado bajo la presión, se habría contradicho, habría intentado buscar explicaciones más elaboradas. Padre Pío, con su simplicidad, con su insistencia en el origen divino y el sufrimiento, parecía ajeno al mundo de las acusaciones terrenales. Los relatos sobre su reacción ante las investigaciones y las restricciones del Vaticano varían, y ahí también reside una parte significativa del enigma de su personalidad. Algunos testimonios de quienes convivían con él o lo observaban de cerca dicen que mostraba una humildad profunda, una paciencia admirable, aceptando las pruebas y las limitaciones impuestas por la autoridad eclesiástica como parte de la voluntad de Dios para purificarlo o para probar la fe de los demás. Otros, sin embargo, describen una frustración palpable, incluso indignación ante la falta de fe de quienes dudaban, ante la intromisión constante en su vida, ante el trato que consideraba injusto.
Hay testimonios de que no siempre colaboraba plenamente con los investigadores, que se resistía a mostrar las heridas sin vendas a ciertos médicos enviados por Roma, que evitaba dar respuestas directas o detalladas a preguntas comprometidas sobre el origen físico de las llagas o las circunstancias exactas de su aparición. Si lo hubieras tenido enfrente, si hubiera sido uno de esos enviados del Vaticano que intentaban desentrañar su secreto, mirándolo a los ojos mientras te respondía, ¿qué habrías visto en su rostro, en su postura, en el tono de su voz? Habrías percibido la serenidad y la transparencia de un santo que no tiene nada que ocultar o la tensión y la evasión calculada de alguien que protege algo vital a toda costa. Para quienes dudaban de él, su resistencia a ciertas inspecciones no era pudor, sino una forma de impedir que la evidencia de la manipulación saliera a la luz. Su aparente frustración no era por la incomprensión divina, sino por el riesgo de ser descubierto. Su silencio ante preguntas específicas no era humildad, sino una forma de no mentir directamente y al mismo tiempo no revelar la verdad. Ante las acusaciones directas de fraude, esas que hablaban sin ambajes de sustancias químicas, de la aplicación de ácido carbólico para mantener las llagas abiertas, de manipulación deliberada bajo los vendajes, ¿qué decía él específicamente? ¿Confrontaba esos cargos uno por uno con una negación rotunda y detallada? ¿Decía explícitamente, «Nunca he usado ácido carbólico o nadie ha manipulado mis heridas»? Los registros de los interrogatorios e informes sugieren que a menudo, en lugar de entrar en el barro de las acusaciones concretas, de defenderse contra los métodos específicos que se rumoreaba que usaba, simplemente reafirmaba el origen divino y el sufrimiento de las heridas en un plano puramente espiritual. Era como si las acusaciones de fraude, con sus detalles químicos y físicos, pertenecieran a una realidad tan ajena a la suya, a su verdad mística, que ni siquiera merecían una refutación específica y detallada en sus propios términos. Se mantenía en su discurso del don de Dios, del sufrimiento compartido con Jesús, como si ese fuera el único idioma válido para hablar de sus llagas. Pero para ti, que has escuchado los detalles inquietantes de las acusaciones químicas, esta falta de una negación directa y contundente sobre el método particular del supuesto engaño, ¿qué te sugiere? ¿Qué consideraba las acusaciones tan absurdas, tan ridículas, que ni siquiera merecían una respuesta específica y detallada? ¿O que no podía negar algo que, en efecto, estaba sucediendo de alguna manera, ya sea él mismo o con ayuda, y por tanto se refugiaba en la narrativa espiritual como la única forma de no mentir directamente sobre la fuente última, si consideraba que el milagro era para un bien mayor? Dedica un momento a pensar en la complejidad psicológica que implicaría mantener una defensa así si las acusaciones fueran ciertas. No es una simple mentira, es una evasión, una redefinición de la realidad. Pero no podemos olvidar el impacto que tuvo en millones de vidas. Más allá del origen de las heridas, es innegable que el Padre Pío llevó a innumerables personas a la oración, a la confesión, a una fe más profunda, a un cambio de vida. Su carisma personal, esa aura de santidad que muchos percibían a su alrededor, era real para quienes lo experimentaron. Su aparente piedad, su dedicación a la misa, que, según muchos, celebraba con una devoción y un sufrimiento visibles y sobrecogedores, sus horas en el confesionario, para quienes lo veían a diario, todo eso parecía genuino, la manifestación de un alma verdaderamente entregada a Dios. Pero aquí está la pregunta que te inquieta, que te revuelve por dentro, si dudas del origen sobrenatural de las heridas. ¿Puede una profunda fe personal, un deseo sincero de hacer el bien, una capacidad real de inspirar a otros a acercarse a lo espiritual, coexistir con un engaño monumental sobre la base física de tu fama y tu carisma? ¿Podría un hombre ser sinceramente devoto de Dios, llevar una vida de oración, penitencia y servicio, y al mismo tiempo mantener consciente y deliberadamente una farsa sobre sus heridas, esas mismas heridas que eran el centro de la veneración que recibía? ¿Era el Padre Pío un hombre santo a pesar de la manipulación, si la hubo, como sugieren las acusaciones? ¿O era, paradójicamente, capaz de hacer todo ese bien, de atraer a tantas almas hacia lo espiritual, gracias a la fama, la atención y la influencia que le proporcionaban esas mismas heridas, fueran genuinas o simuladas? Esta es, quizás, la dualidad más profunda, más dolorosa y más difícil de reconciliar de su figura. La aparente autenticidad de su vida espiritual y su impacto positivo contrastada con la posibilidad de un engaño fundamental en el origen de su renombre mundial. Considera la perspectiva de sus seguidores más fervientes sobre su respuesta a las acusaciones. Para ellos, la forma en que Padre Pío lidiaba con la presión, con los investigadores, con los rumores, era una prueba más, una confirmación de su virtud heroica.
Su humildad ante las pruebas, su sufrimiento paciente, ya fuera físico o espiritual, su negativa a glorificar las heridas más allá de considerarlas una dolorosa participación en la cruz de Cristo, para ellos, todo eso era la confirmación de que no había engaño. Un impostor, pensaban, habría sido arrogante, habría buscado la fama por la fama, se habría defendido con ira o con trucos retóricos, habría buscado el protagonismo de las heridas mostrándolas constantemente y jactándose de ellas. Padre Pío, en cambio, parecía sufrirlas en silencio, cubrirlas, y desear, si fuera posible, que pasaran desapercibidas, aunque siempre estuvieran dolorosamente visibles a través de las vendas que las cubrían. Su conducta, para sus devotos, gritaba santidad, no fraude. Su coherencia era la roca sobre la que se cimentaba su fe en él. Pero para quienes estaban convencidos del fraude, ya fueran escépticos externos o voces críticas dentro de la Iglesia, esa misma conducta se veía bajo una luz completamente diferente, más fría y calculada. Su humildad era fingida, una pose bien ensayada para generar simpatía y validar su imagen. Su resistencia a ciertos exámenes médicos o a preguntas directas no era pudor o paciencia, sino la astucia de alguien decidido a impedir que la evidencia de la manipulación saliera a la luz. Su negativa a refutar específicamente el uso de químicos no era porque las acusaciones fueran absurdas, sino porque no podía negar algo que, según ellos, estaba sucediendo. Veían en su comportamiento no la paciencia de un santo que sufre por Dios, sino la determinación, la disciplina y la habilidad de alguien decidido a proteger su secreto a toda costa, perfeccionando su coartada durante años, utilizando la narrativa espiritual como un escudo inexpugnable contra la investigación terrenal. Para ellos, su consistencia no era virtud, sino el resultado de haber ensayado la misma verdad durante 50 años, hasta hacerla parecer genuina. 50 años. Piensa en la magnitud de ese lapso de tiempo. Mantener una explicación mística, sin variar en lo esencial, sin contradicciones públicas importantes en su narrativa central sobre el origen de las heridas, a pesar de la presión constante, las investigaciones intrusivas, las acusaciones detalladas de fraude, las restricciones severas. ¿Se puede mantener una mentira de esa magnitud, con esa consistencia y esa aparente convicción, durante medio siglo, sin que en algún momento algo falle, sin que un desliz, una contradicción, una prueba irrefutable salga a la luz? ¿O es que la verdad, por incomprensible, irracional o dolorosa que parezca para algunos, es precisamente esa simplicidad mística que él afirmaba, ese don de Dios, esa participación en el sufrimiento de Cristo, y toda la vida que construyó sobre esa base fue auténtica? Padre Pío murió en el año 1968. Su larga y controvertida vida llegó a su fin. ¿Se llevó consigo su verdad o su secreto? Millones en todo el mundo lloraron su partida, convencidos en lo más profundo de su ser de haber conocido, o al menos haber sido contemporáneos, de un verdadero santo, un alma especial marcada por Dios. Pero las preguntas, las dudas persistentes, las acusaciones de fraude, aunque quizás menos vocales durante un tiempo, nunca desaparecieron por completo del todo. Su muerte no fue el punto final de esta historia, no fue el cierre definitivo del debate. Porque décadas después de su fallecimiento, la misma Iglesia que durante gran parte de su vida dudó de él, que lo investigó con recelo, que impuso severas restricciones a su ministerio y permitió que circularan informes críticos sobre él, dio un paso monumental que resucitó todo el debate con una fuerza renovada, que obligó al mundo a mirar de nuevo a San Giovanni Rotondo y a las manos vendadas de ese fraile capuchino. Un acto que, para muchos, cerró definitivamente la cuestión de su santidad y la autenticidad de sus heridas, pero para otros abrió la puerta de par en par a nuevas y quizás más complejas interrogantes. Murió en 1968. Pero la historia no terminó ahí. Décadas después, la Iglesia, esa misma institución que tanto dudó de él, dio un paso monumental, la canonización. ¿Qué cambió en esos años intermedios entre su muerte y su elevación a los altares para que la institución que lo había tratado como un sospechoso, que había documentado informes críticos y acusaciones en su contra, lo declarara santo? Se disiparon de repente todas las dudas, se encontraron pruebas irrefutables de su santidad y, crucialmente, del origen milagroso de sus heridas que antes no existían. ¿O la canonización del Padre Pío plantea ahora, para ti, que has escuchado toda esta historia de dudas y acusaciones, nuevas y quizás más desafiantes preguntas sobre cómo se determina la santidad en la Iglesia católica, sobre el inmenso poder de la fe masiva y la devoción popular, y sobre si la sombra de la duda, una vez sembrada tan profundamente, puede alguna vez ser completamente erradicada,
incluso por el decreto más solemne del Vaticano? Hemos recorrido un camino largo y, admitámoslo, lleno de curvas inesperadas y sombras inquietantes. Hemos sido testigos de los humildes orígenes de un fraile que eligió, o fue llamado a, una vida religiosa en un mundo difícil. Hemos presenciado la súbita aparición de unas llagas que desafiaron, o al menos, desconcertaron a la ciencia de la época. Hemos explorado las profundas dudas que surgieron en los más altos despachos del Vaticano, las investigaciones y las severas restricciones que le impusieron. Nos hemos sumergido en la marea arrolladora de devoción popular, en las miles de historias de supuestos milagros que la alimentaron, preguntándonos si era fe genuina o sugestión masiva. Y nos hemos enfrentado cara a cara con las acusaciones más oscuras y específicas, esas que hablaban de manipulación química, de secretos guardados bajo los vendajes, de una posible farsa dolorosamente mantenida durante décadas. Finalmente, hemos analizado la postura del propio Padre Pío ante toda esta controversia, esa defensa constante, esa explicación mística que para algunos era prueba de santidad y para otros una coartada inquebrantable de medio siglo. Pero la historia, como ya hemos dicho, no terminó con la muerte del Padre Pío en 1968. El silencio no duró para siempre. Y el debate, lejos de morir con él, resucitaría con una fuerza renovada décadas después. Porque en el año 2002, un acto monumental tuvo lugar en Roma. Juan Pablo II, el entonces Papa, en una ceremonia multitudinaria que paralizó el mundo católico, canonizó al Padre Pío de Pietrelcina. Lo elevó a los altares. Lo declaró oficialmente santo de la Iglesia Católica. Para millones de seguidores en todo el mundo, este acto fue la culminación de todo lo que creían, la validación absoluta, indiscutible, de la santidad que ellos siempre habían visto en el fraile con las llagas. Fue la Iglesia, al fin y con su máxima autoridad, reconociendo públicamente la autenticidad de este hombre, y para muchos, implícitamente, la autenticidad divina de sus estigmas, que habían sido el centro de toda su vida y su fama. Significaba que todas las dudas planteadas, todas las investigaciones críticas, todas las restricciones impuestas por la misma Iglesia durante su vida, habían sido, a la luz final y definitiva, un error, una incomprensión, quizás incluso una injusticia temporal contra un verdadero hombre de Dios. Era la vindicación final. La prueba, para el creyente, de que él era quien decía ser, y sus heridas, lo que él decía que eran, las marcas sagradas de Cristo. Pero para ti, que has recorrido conmigo toda esta historia, que conoces las profundas y documentadas dudas que circularon en el Vaticano, capítulo 4, que sabes de las acusaciones específicas y detalladas de manipulación química que nunca fueron públicamente desmentidas con pruebas irrefutables aceptables por todos, capítulo 6. Que has sopesado la posibilidad de la sugestión masiva y el poder del placebo frente a los supuestos milagros post-mortem, capítulo 5, y que has analizado la ambigua respuesta del Padre Pío a las acusaciones, capítulo 7. Para ti, la canonización de una figura tan rodeada de controversia, con un fenómeno central, las llagas, cuya explicación científica fue ambigua y sobre el cual pesaban, y aún pesan para algunos, acusaciones concretas de fraude, plantea una pregunta incómoda y persistente que el decreto vaticano parece, para muchos, no resolver del todo. ¿Cómo puede una figura con una historia tan cargada de interrogantes sin respuesta, con dudas oficiales documentadas y acusaciones serias, ser declarada santa de forma tan solemne? Para entender esta aparente contradicción, debemos comprender qué implica el proceso de canonización para la Iglesia. Ser declarado santo no es solo un reconocimiento de que alguien vivió una vida virtuosa o inspiradora, aunque eso es parte fundamental. Es una afirmación oficial y solemne de que esa persona está en el cielo y que, por lo tanto, puede interceder ante Dios en favor de quienes le rezan en la tierra. Y, crucialmente en tiempos modernos, el proceso requiere la verificación, a través de investigaciones exhaustivas y rigurosas, de al menos 2 milagros, en la mayoría de los casos, atribuidos a la intercesión del candidato a santo después de su muerte. Esto implica examinar supuestas curaciones supuestamente inexplicables por la ciencia, recogiendo testimonios, analizando historiales médicos completos, cuando existen, presentando los casos a juntas médicas, generalmente no creyentes para garantizar la objetividad científica en la evaluación de la inexplicabilidad natural, y luego a juntas teológicas que dictaminan si esa inexplicabilidad puede atribuirse a la intercesión. Es un proceso largo, complejo y, se supone, meticuloso dentro de los criterios de la Iglesia. Y para el Padre Pío, este proceso se llevó a cabo después de su muerte, analizando supuestos milagros ocurridos en las décadas siguientes a su fallecimiento.
Pero aquí reside la clave, y para algunos, la persistencia de la duda. Este proceso de verificación de milagros post-mortem y la evaluación de su vida general, basada en los testimonios recogidos y los documentos disponibles, que pueden haber seleccionado o interpretado a la luz de la fe y la causa de canonización, específicamente abordaron y refutaron las dudas históricas planteadas durante su vida. Se detuvo el Vaticano de 2002 a examinar de nuevo, con las herramientas forenses modernas, inexistentes en la época de los primeros exámenes, los restos de las llagas, si fueran aún examinables, para desmentir científicamente las acusaciones de manipulación química de los años 20 y 30? Emitió la Iglesia una refutación pública y detallada de los informes críticos de figuras como el padre Gemelli, presentando nuevas pruebas que demostraran que estaban equivocados o que las acusaciones de fraude eran infundadas. Se enfocó el proceso de canonización primariamente en los supuestos milagros post-mortem atribuidos a su intercesión, como la curación de un niño en 2000 que fue clave para su canonización, y en una interpretación piadosa de su vida y sufrimientos, incluyendo sus llagas como parte de su ascetismo y participación en el dolor de Cristo, sin ahondar en su origen físico controvertido como base suficiente para la santidad. Esto es lo que hace que la canonización sea, para muchos, no el fin del debate histórico y científico sobre el origen de las llagas, sino una nueva capa de complejidad. Porque si la santidad se basa, en parte, en la verificación de milagros atribuidos a la intercesión del candidato después de su muerte, puede la fe en esos milagros póstumos, cuya inexplicabilidad se evalúa según la ciencia actual, anular o simplemente hacer irrelevantes a efectos de la santidad las serias preguntas históricas, médicas y las acusaciones concretas de fraude que rodearon el fenómeno central, las llagas en vida, que fue la base de toda su fama y devoción inicial? Te obliga a considerar la compleja y a veces ambigua forma en que la Iglesia determina la santidad, una forma que mezcla la investigación de hechos históricos, aunque a menudo desde una perspectiva hagiográfica, con la fe teológica, la evaluación de los fenómenos, como los milagros, bajo sus propios criterios internos, y que puede no coincidir con los criterios de prueba científica o histórica secular, esos que tú podrías exigir para dar por desmentida una acusación de fraude. Es posible que la abrumadora y persistente devoción popular que siguió viva y creciendo después de su muerte, capítulo 5, combinada con un número suficiente de supuestos milagros post-mortem que, según los criterios del Vaticano, pasaron los filtros de lo inexplicable por la ciencia actual y fueron atribuidos a la intervención divina, fueran suficientes para inclinar la balanza hacia la declaración de santidad, sin necesidad o sin la capacidad de resolver definitivamente el enigma del origen de las llagas de hace 50 años y refutar concluyentemente las acusaciones de fraude asociadas a ellas con el nivel de prueba que exigiría, por ejemplo, un tribunal civil o científico. Esto te obliga a plantearte si la canonización fue un pronunciamiento sobre la autenticidad de los estigmas en vida, o más bien un reconocimiento de su vida de piedad, tal como fue interpretada y documentada, y del poder de su intercesión después de muerto, impulsado en gran medida por la inmensa fe y devoción de la comunidad que lo veneraba. La canonización es, sin duda, un acto de gran autoridad dentro de la Iglesia católica. Un reconocimiento oficial. Para quienes creen fervientemente en el Padre Pío, es la verdad sellada por la máxima autoridad espiritual en la tierra. Es el punto final de toda duda, un dictamen divino. Pero para ti, con tus dudas, con tu necesidad de respuestas racionales a las acusaciones concretas de manipulación que hemos explorado, con la conciencia de que esas acusaciones nunca fueron desmentidas públicamente con pruebas físicas irrefutables durante su vida, para ti, ¿es este decreto suficiente para silenciar la pregunta original? ¿Convierte automáticamente un misterio, o incluso una posible farsa para quienes lo ven así, en un milagro probado más allá de toda duda razonable, solo por haber sido declarado santo? ¿O simplemente añade una capa inmensa de aprobación institucional y peso teológico a una figura cuya historia, en su núcleo más enigmático, las llagas, sigue presentando aspectos que desafían tanto la explicación racional completa como la fe sin interrogantes para el observador crítico? Así, incluso con la aureola brillante de la santidad oficial, el enigma del Padre Pío y sus llagas sangrantes sigue vivo para muchos. Es una historia que se resiste a ser clasificada de forma simple y definitiva. Fue un milagro genuino, un don divino otorgado por gracia, una participación real y dolorosa en el sufrimiento de Cristo manifestada físicamente, a pesar de las dudas, las investigaciones críticas y las acusaciones serias de fraude que lo rodearon. ¿O fue, en su núcleo más terrenal y quizás trágico, un engaño monumental, una farsa meticulosamente mantenida con habilidad,
quizás con ayuda, quizás con medios químicos, durante décadas, que logró engañar no solo a millones de fieles devotos impulsados por la fe y la necesidad, sino que, con el tiempo y la fuerza de esa misma devoción masiva y algunos supuestos milagros post-mortem, logró convencer, o al menos influir decisivamente, a la propia Iglesia a declararlo santo? ¿O es algo mucho más complicado aún, algo que se sitúa en la intersección borrosa y a menudo contradictoria entre la fe más profunda y sincera y la sugestión más poderosa, entre la búsqueda genuina de la santidad personal y la tentación, consciente o inconsciente, de lo extraordinario, entre la capacidad innegable de hacer el bien e inspirar a otros y la ambigüedad de los medios por los que se obtiene la fama y la atención, entre lo que es inexplicable para la ciencia con sus herramientas actuales y lo que no ha sido probado de forma concluyente como fraude con la evidencia disponible? Es, quizás, un reflejo de la compleja y misteriosa condición humana misma, de nuestra necesidad intrínseca de creer en lo trascendente, de nuestra capacidad igualmente innata de dudar, de la poderosa y a veces desconcertante interacción entre nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras emociones y sí, quizás, lo que yace más allá de nuestra comprensión terrenal. Te hemos presentado los hechos históricos documentados, las investigaciones, las restricciones, las diferentes perspectivas, la fe de los millones, el escepticismo de los investigadores, las dudas persistentes, las acusaciones serias y específicas de fraude, esas que hablan de manipulación química y secretos, que rodearon a este hombre a pesar de su inmensa fama, su propia respuesta constante y enigmática a esas acusaciones, y el acto final y definitorio de la Iglesia que lo declaró santo. Hemos recorrido todo el camino desde la pregunta inicial y provocadora sobre si fue santo con las heridas de Cristo o el mayor impostor religioso de la historia. Ahora, con toda esta información, con todas estas capas de misterio y controversia entrelazadas, con la canonización como el acto final que intenta dar una respuesta desde la fe, la respuesta última, esa que te permite a ti cerrar este capítulo de la historia y formarte tu propia convicción, quizás, solo quizás, no se encuentra en un informe vaticano que no has podido leer por completo, no está en un dictamen médico antiguo, no reside exclusivamente en la fe de la multitud, ni siquiera se revela plenamente en las palabras del propio Padre Pío que analizamos. Quizás, la respuesta final depende de ti, de tu propia fe personal, o de tu escepticismo, de cómo pesas la evidencia, la creencia, la duda y la autoridad, de lo que tú, en tu conciencia, elijas creer o dudar después de conocer la historia completa con todas sus grietas y sus aparentes contradicciones. Hemos abierto la puerta a este fascinante y perturbador enigma. ¿Qué piensas tú después de haberlo explorado con nosotros? Déjanos tu opinión, tu propia conclusión, tus reflexiones, en los comentarios aquí abajo. ¿Crees, a la luz de todo, en el milagro y en la santidad? ¿O ves en esta historia los indicios persistentes y preocupantes de un posible fraude que, a pesar de la canonización, sigue sin una respuesta definitiva y universalmente aceptada? Queremos leer tu perspectiva y tu propia conclusión. Y si quieres seguir explorando otras historias que desafían la explicación simple, que te obligan a cuestionar y a pensar por ti mismo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos vídeos.